Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy estamos haciendo menjurjitos. Hoy vamos a preparar un excelente enraizador con tres simples ingredientes. Este es el enraizador económico de toda la vida. Este que usaban nuestros abuelos y nuestras abuelitas ya desde hace mucho tiempo y que es muy fácil de preparar. Recuerda que hoy estamos en nuestra sección de remedios orgánicos. Te recomiendo que si tú quieres un remedio que funcione muy bien, pues compra hormonas enraizantes ya preparadas. Pero déjame de decirte si puedo convencerte que los remedios orgánicos son muy fáciles de elaborar, bastante económicos, con algunos materiales que podemos tener en casa y que además pueden servir también como estimulantes de follaje y crecimiento. Sobre todo no contaminamos la naturaleza y nos ahorramos unos cuantos pesitos. Hoy vamos a hacer un enraizante que ya lo tengo aquí preparado con tres hermosos ingredientes y te voy a explicar por qué estos ingredientes ayudan a estimular las raíces al momento de sembrar esquejes. Pero no solamente eso, amigos, también lo puedes usar en el follaje para que el follaje se estimule o para aumentar el crecimiento de las hojas y mejorar la belleza de nuestras plantas. Así que pues vamos a comenzar a elaborar este maravilloso tratamiento para la raíz, que sería nuestro enraizante económico. Algunos enraizantes llevan muchos materiales, pero lo que me gusta de este enraizante es que es bastante económico. Si tú quieres elaborar un enraizante fácil, puedes utilizar estos tres ingredientes. Aunque déjame decirte que si lo mezclas con otros más ingredientes, puedes hacer un súper enraizador. El primer ingrediente que vamos a utilizar es nada más y nada menos que canela. Yo te aconsejo que utilices canela como esta, en maderita. Me gusta más que en polvo porque siento que la madera tiene como más potencia. Pero si tienes canela en polvo, también podrás usar canela en polvo, amiguito. No te vayas a preocupar si tienes canela en polvo, también la puedes usar, pero yo te aconsejo que uses esta debido a que tiene más fuerza. La canela nos va a ayudar a proteger a la raíz de diversos hongos. Cuando estamos haciendo un esqueje, lo que menos queremos es que entren hongos. Y por eso la canela nos va a ser muy útil como fungicida. También es un estimulante apical o un estimulante de la raíz. Bastante interesante. Eso sí, en estos remedios puede ser que la efectividad contra un enraizante químico pues sea un poco menor, pero aún así podemos tener efectos maravillosos, así que no dudes en utilizarla. Canela. Y podrás utilizar las que son delgadas o gruesas sin ningún problema. Otro de nuestro tercer ingrediente que también podrás utilizar y que es un maravilloso ingrediente es nada más ni nada menos que el café. El café es un gran estimulante de las plantas. De hecho, podríamos decir que funciona muy bien para despertar las semillas cuando las estamos plantando. ¿Por qué? Pues porque contiene cafeína y este va a ser un estimulante de crecimiento bastante importante. Ahora, el café, lo recomendable sería que lo compraran los granos directamente, los granos, y que tú mismo los colocaras. Pero a veces es difícil encontrar los granos de café. Si no puedes encontrar los granos de café, puedes encontrar café del que utilizas para beber y puedes utilizar ese sin ningún problema. Ahora sí que a marcas va a haber mucho tipo de marcas, pero yo no te recomiendo ninguna en específica, solamente que sea café porque va a ser un gran estimulador. Para mí el café es como el enloquecedor de las plantas porque les da fuerza. Esto es muy parecido al azúcar. No, no vamos a usar azúcar el día de hoy, pero sin duda el azúcar podría ser un gran estimulante también. Este cafecito lo que hay que hacer es utilizarlo en buena cantidad. Igual tú podrás ir mezclando la cantidad que tú creas adecuada conforme pase el tiempo. Yo ahorita te voy a dar mis cantidades de acuerdo a lo que yo he practicado. Y ahora vamos con el otro tercer ingrediente. Hasta aquí podríamos dejar este enraizador con solo estos dos ingredientes, que sería el café y la canela. Bastante económico, muy fácil de conseguir. Sí que la canela es algo cara, pero créeme, querido amigo o amiga, que te va a rendir muchísimo. Y con esto pudieses hacer un excelente enraizador. Sin embargo, yo prefiero agregar un tercer ingrediente que es el ingrediente secreto. Este ingrediente secreto es té negro.
El té negro es un súper estimulador apical de las raíces. Va a ayudar muchísimo a que nuestras plantas despierten. También contiene cafeína, pero sobre todo muchos antioxidantes que van a preservar lo que son las paredes de las plantas, lo que son las células vegetales, para que la raíz pueda darse con mucha fuerza. Así que mezclando estos tres tenemos una bomba de enraizador a un costo bastante accesible. Para poderlo aplicar hay que elaborarlo con las siguientes mezclas y lo vamos a diluir aproximadamente en 1 litro de agua. Para 1 litro de agua vamos a utilizar más o menos 2 piececitas de canela. Amigos, si tú quieres utilizar más, lo puedes hacer. Si tú quieres utilizar mucho más, claro que lo puedes hacer. Si tú tienes mucho dinero y que quieras usar 5 pedacitos de canela, lo puedes hacer. Sin embargo, para mí ya con 12 sería más que suficiente. Para el café, lo que vamos a utilizar, pues evidentemente le vamos a poner, yo le pongo para 1 litro de agua al menos 2 cucharadas de café. 2 cucharaditas de café, de este modo. Y también vamos a utilizar al menos 1 cucharada de té negro. La cucharada de té negro, amigos, evidentemente que puedes usar 2, pero yo con una me doy bastante abasto. Aquí ya va a ser a gusto de ustedes. Voy a revolver un poco con mi cucharita esta mezcla y vamos a revolver. Para después poner a la estufa en un casito, la vamos a dejar a que entre hervor. Como si nos estuviésemos haciendo un tecito que hierva, que saque todos sus nutrientes y después lo vamos a dejar enfriar. Ahora, es mejor aplicarlo vía líquida porque entonces la planta lo va a absorber. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, canela en polvo y lo quisiéramos aplicar de vía tópico, es decir, que lo aplicáramos en la piel del esqueje, no va a adherirse, ¿de acuerdo? No se va a adherir a menos que lo procesemos como pasta pudiera ser, pero no va a adherir lo suficiente. Por eso es importante que lo hagamos té. Después de hervirlo, tenemos nuestra solución. Ya lo puse a hervir, ya lo calenté y ya está listo para utilizarlo. Esto lo puedes conservar en el refrigerador hasta por 1 semana, así que también es una forma fácil de conservarlo. La verdad es que es una maravilla. Y bueno, no te aconsejo tomártelo porque la verdad vas a tener un sabor muy fuerte. Ahora vamos a cómo lo vamos a aplicar. Bastante fácil, muy sencillo de utilizar, pero ahora vamos a hacer las aplicaciones. Para hacer las aplicaciones, yo te aconsejo que dejes los esquejes de forma directa. Aquí viene lo siguiente. Voy a colocar en un vasito suficiente té de té de hormonas económico. Yo le digo té de hormonas económico porque de verdad que es súper económico. Y vamos a pasar a cortar unos tallitos. Después de ese azotón, vamos a cortar los tallitos. Aquí están los tallitos de esta maravillosa planta. Esta es una pilea, es bellísima. Y ya es tiempo de sacarle esquejes, amigos. Esto es lo divertido de los esquejes y las hormonas enraizadas. Yo voy a intentar sacar un esqueje muy grande de estas hermosas pileas. De hecho, voy a sacar este grandote que está por aquí y la voy a cortar. Vamos a cortarlo del siguiente modo. Vamos a hacer un corte de este modo. Y listo, ya tenemos un maravilloso esqueje. Los esquejes los vamos a llevar aquí a nuestra mezcla de café y los vamos a dejar reposar por al menos unos 30 minutos. Si lo puedes dejar 1 hora, lo puedes dejar 1 hora o incluso hasta 2 para que se absorban todos los nutrientes. ¡Ay, qué hermosa pilea! Esta es muy fácil de reproducir. También lo puedes hacer con algunos Syngonius o otro tipo de plantas. Vamos por otro esquejito de pilea para poder hacer este esqueje en una solución muy fuerte. Yo voy a cortar este que está acá. Y cualquier esqueje, no importa si es muy corto o muy largo, puedes utilizarlo para generar raíces. Y que mira que las pileas son bastante cariñosas, luego no se dejan esquejar o enraizar. Las vamos a colocar aquí y ahí las vamos a dejar durante al menos 30 minutos. Después, pasando esos 30 minutos, ya las podremos colocar en su macetita.
Pero este maravilloso remedio también se puede utilizar como estimulador foliar. También lo puedes utilizar como agua de riego, ¿por qué no? Una vez al mes o incluso una vez cada 15 días. Lo que vamos a hacer para hacerlo estimulador foliar es que vamos a aplicar más o menos una cantidad de té y también vamos a aplicar una cantidad de agua. Vamos a aplicar exactamente la misma cantidad de agua de este modo y después las vamos a juntar en una botella atomizadora. Si tu botellita atomizadora es de 1 litro de agua, puedes usar la mitad, que serían 500 mililitros, evidentemente de agua, y los otros 500 de nuestra poción enraizadora. Vamos a ayudarnos de este embudo para aplicar toda el agua que podamos de este modo. Y después vamos a utilizar nuestra mezcla de té maravilloso. Con ayuda de este embudito. Ahora tenemos listo un extraordinario estimulante de follaje. También es bastante estimulante de floración. Aunque ustedes no lo crean, estimula bastante bien la floración. Y este lo podemos estar atomizando una vez a la semana si queremos. Vamos a revolverlo muy bien antes de utilizarlo en nuestras maravillosas plantas. Y listo, amigos, solamente hay que rociarlo de este modo. También puedes utilizarlo en el tallito de la planta y vas a ver cómo estas se van a poner bien verdes y brillosas. No solamente eso, nos van a ayudar a estimular el crecimiento. Y el hecho de que lo hayamos diluido hace que no quede una mezcla demasiado fuerte. Si te llega a quedar una mezcla fuerte que tú sientas que es demasiado grasosa o demasiado viscosa, puedes aplicar más agua y de este modo vas a ver cómo estas plantas se van a poner bien bonitas. La mezcla lo que va a hacer es estimular crecimiento de hojas, también va a mejorar el color de las plantas, también es muy bueno para incentivar el crecimiento de los capullos florales, así que es un té maravilloso que la verdad yo te súper recomiendo. Y no te olvides sembrar nuestros maravillosos esquejes una vez que el tiempo haya pasado. Vas a ver que las raíces van a ser muy fuertes gracias a estos 3 sencillos ingredientes que puedes conseguir fácilmente. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.